Ya, entonces, nuestro próximo invitado es Pablo León del Departamento de Física de la Universidad de Antofagasta. El título es Gravitational Cracking of General Relativistic Polytropos, parece. Sí, vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecerle al comité organizador de este evento por permitirme presentar este trabajo, así como también agradecerle a todas las personas que estén presentes para escuchar mi presentación. Esto que les voy a mostrar está basado en un trabajo que recientemente fue aceptado en la revista de Physical Review D, más o menos titulado prácticamente igual, en colaboración con Ernesto Fuenmayor y Ernesto Contreras. Y para comenzar en esta lámina, lo que les muestro es más o menos los puntos que voy a discutir hoy con ustedes. Mayoría son versiones bastante resumidas de los puntos que voy a discutir. Voy a comenzar con las ecuaciones básicas en relatividad general para modelar objetos autogravitantes. Luego, lo que sería la teoría de los polítropos. Luego pasaré a lo que sería el concepto de cracking para distribuciones de materia esféricamente simétricas y luego específicamente el cracking para lo que serían los polítropos. Y luego unas conclusiones rápidas. Entonces, eh, dentro del contexto de la relatividad general, si uno quiere modelar algún objeto autogravitante, el punto de partida serían básicamente las ecuaciones de Einstein, que en un sistema de coordenadas se pueden escribir, se pueden escribir en componentes, como está en la ecuación 1, donde esta ecuación muestra una de las virtudes de la relatividad general, donde lo que nos dice es que el lado izquierdo de la ecuación tiene la información de lo que sería el contenido geométrico del espacio-tiempo, mientras que el lado derecho de la ecuación tiene información sobre el contenido de materia que está en el espacio-tiempo. Aquí lo que estoy denotando como G-nu son las componentes del tensor de Einstein, que se escriben en términos de las componentes del tensor de Ricci, el escalar de curvatura y las componentes de la métrica. Mientras que del lado derecho lo que tenemos es el tensor de energía-momentum. En líneas generales, si uno no supone nada en un principio y uno escribe esto en un sistema de coordenadas, lo que uno va a encontrar es que tenemos un sistema de ecuaciones, de 6 ecuaciones diferenciales acopladas, no lineales, que es bastante complicado de resolver. Entonces, lo que uno hace es tomar ciertas restricciones sobre el espacio-tiempo, ciertas existencias de simetrías. Una de las más comunes, por ejemplo, y de las primeras que se trabajó fue la simetría esférica, suponer que estamos en un sistema esféricamente simétrico. En ese caso, el elemento de línea se puede escribir como tenemos en la ecuación 2, donde nu y lambda son funciones que dependen de la coordenada radial y que deben ser determinadas mediante las ecuaciones de Einstein. Son parte de las incógnitas. Luego tenemos dos opciones para trabajar. Uno puede suponer que está dentro o fuera de la distribución de materia. Si está fuera de la distribución de materia, el tensor de energía momentum, suponiendo que estás en vacío, en una solución de vacío completa, el tensor de energía momentum es cero. En el caso en el que nosotros vamos a ver hoy, yo voy a estar suponiendo que vamos a resolver las ecuaciones de Einstein dentro de la distribución de materia, es decir, tenemos una distribución esféricamente simétrica, yo quiero resolver dentro de esa distribución. Entonces tengo que decir cómo es el tensor de energía momentum, cómo es el contenido de materia que está presente ahí. En particular, yo lo que voy a suponer es que ese contenido de materia es un fluido incompresible, cuya densidad de energía es lo que yo denoto como ρ, y que además voy a asumir que tiene anisotropía en las presiones. Eso significa que dentro de la distribución de materia yo voy a tener dos presiones distintas, una que va en la dirección radial y otra que va en la dirección tangencial. Usualmente en muchos trabajos, en las primeras soluciones de la relatividad general, se suponía que uno tenía un fluido donde las presiones eran iguales, se llamaba un fluido perfecto isótropo. Sin embargo, hay fuertes evidencias teóricas que parecen indicar que uno debería esperar esta diferencia en las presiones debido a, por ejemplo,
los campos magnéticos pueden generar esta diferencia de presiones. Se han observado intensos campos magnéticos en objetos como estrellas de neutrones, por ejemplo. También se sabe que la viscosidad dentro en los fluidos puede causar este tipo de efectos y bueno, también se espera que en objetos muy densos la viscosidad también esté presente. Ahora, bajo todas estas condiciones, las ecuaciones de Einstein son básicamente estas tres que están aquí, 3, 4 y 5. Si contamos, no conocemos ni nu ni lambda, que son las variables métricas, ni tampoco conocemos lo que sería la densidad de energía ni las presiones. Eso significa que tengo 5 incógnitas para un sistema de 3 ecuaciones. Lo que me está diciendo es que yo necesito dar más información para poder resolver este sistema. Por otra parte, por cierto, que se me olvidó comentar en un principio, no solo estoy suponiendo un sistema esféricamente simétrico, es un sistema esféricamente simétrico y estático. Estoy suponiendo que no está evolucionando en el tiempo y además está en equilibrio. Eso significa que si uno escribe la ecuación de lo que sería la fuerza radial sobre cualquier elemento de fluido, es esta ecuación que está acá, en todo momento ya tiene que ser igual a cero. Esto se conoce como la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Aquí la función delta es la diferencia de las presiones y la vamos a estar llamando la función de anisotropía. Mientras que M es lo que se conoce, una de las posibles definiciones para la masa en la región interior de un sistema masivo. Luego, como ya dije anteriormente, si estamos trabajando con una solución interna de las ecuaciones de Einstein, yo tengo que decir cómo se acopla esta posible solución con lo que sería la región externa al problema. En este caso, yo voy a suponer que la región externa es un vacío, es decir, está modelado por la solución exterior de Schwarzschild y por lo tanto las condiciones de acoplamiento para evitar singularidades en la superficie se escriben de esta manera, donde M es la masa total de la distribución y el R sigma es el radio en la superficie. Como mencioné anteriormente, tengo más incógnitas que ecuaciones, significa que yo tengo que dar información que con la mano, algún tipo de información que me diga más sobre ese sistema que yo estoy estudiando, y esa información uno usualmente la da con una ecuación de estado que me diga de alguna manera cómo se comportan los macroestados del sistema. Una que ha sido bastante exitosa en astrofísica es la que se conoce como ecuación de estado polítropa o politrópica, que es esta que les presento acá. Inicialmente se trabajó con fluidos newtonianos, sin embargo, bueno, en el contexto hay muchos objetos autogravitantes que son lo suficientemente compactos como para tener que usar la relatividad general. Esta ecuación en relatividad general tiene dos posibilidades, yo solo estoy escribiendo una de ellas. Aquí lo que nos dice esta ecuación de estado es que la presión radial sigue una ley de potencia, está relacionada con la densidad de energía a una cierta potencia gamma y bueno, por una constante de proporcionalidad. Esta constante usualmente la llaman la constante politrópica y este índice de gamma que se puede escribir en términos de un n, este n se le conoce como el índice politrópico. Una de las cosas interesantes es que apenas uno impone esta ecuación de estado en el sistema de ecuaciones resultantes de las ecuaciones de Einstein, y bueno, definiendo unas variables adimensionales simplemente por simplicidad, para relacionarlo todo de una manera más simple, y definiendo una variable alfa, que esta ya no la introduzco por simplicidad, sino que este cociente entre la presión en el centro y la densidad en el centro de la distribución me dice qué tan relativista es mi modelo, en el sentido de que mientras alfa sea más grande, mayores van a ser las correcciones que vienen de relatividad general. Si alfa es muy pequeño, el sistema es prácticamente un sistema newtoniano. De hecho, bueno, antes de mencionar eso, si uno introduce todo esto en las ecuaciones de Einstein, ellas se pueden reducir nada más a las ecuaciones 14 y 15. Esto en la literatura se conoce como una generalización de la ecuación de Lane-Enden para la relatividad general. Si ya uno lograra solucionar estas ecuaciones, ya puedo tener todas las incógnitas de mi sistema. Sin embargo, falta todavía algo. Esta es una ecuación que sería con incógnitas psi y eta, son las dos incógnitas posibles, pero no conozco cuál es la función de anisotropía.
Como mencionaba anteriormente, el alfa, que es el parámetro que me dice qué tan relativista es mi modelo, aparece en esta ecuación, y si yo tomo el límite de alfa tendiendo a 0, ese sería tomar el límite newtoniano, yo podría combinar las ecuaciones 14 y 15 y llegar a la ecuación de Lane-Enden newtoniana, que es la más conocida. Muy bien. Antes de continuar, bueno, para continuar, más bien, vamos a definir lo que sería el concepto de cracking en sistemas autogravitantes con simetría esférica. Como mencioné anteriormente, ya resolver las ecuaciones de Einstein es bastante complicado, entonces uno toma ciertas consideraciones. Una de las que yo tomé, aparte de la simetría esférica, es que el sistema estaba en equilibrio y era estático. Entonces, es complicado si uno intentara resolver las ecuaciones de Einstein para ver la evolución completa del sistema, es decir, suponiendo que el sistema evoluciona y todas las funciones dependen del tiempo. Aquí es donde Luis Herrera propuso una forma de obtener algo de información de la posible evolución de un sistema sin necesidad de resolver básicamente las ecuaciones de movimiento completas, la dinámica completa del sistema. Lo que él introdujo fue el concepto de cracking para que básicamente está relacionado a decir, imaginemos que yo tengo mi distribución en equilibrio, yo hago perturbaciones de lo que es la densidad de energía y la anisotropía local del sistema, saco el sistema del equilibrio y es como si le tomara una foto justo cuando el sistema sale del equilibrio y me fijo en cómo es la fuerza radial justo cuando el sistema sale del equilibrio. Y entonces se dice que habrá cracking si la fuerza radial después de que el sistema salió del equilibrio cambia de signo para algún valor interno del radio dentro de la distribución. Si no cambia de signo, bueno, saqué el sistema del equilibrio, él tenderá a colapsar o a expandirse, pero no habrá cracking. Solo habrá cracking cuando haya un cambio de signo en la fuerza radial. Una de las cosas interesantes que se ha encontrado y se sigue manteniendo es que parece que hay una relación bastante fuerte en lo que sería la existencia de ese fenómeno tan particular conocido como cracking con las variaciones en la anisotropía local del sistema. De hecho, en la mayoría de los modelos que se ha estudiado, bueno, todos los modelos que se han estudiado, parece ser fundamental que se perturbe la anisotropía local del sistema. Si no se perturba la anisotropía local del sistema, parece no haber cracking. O sea, no, o el sistema se expande o colapsa, pero no hay ese efecto tan particular. Para más o menos ejemplificar un poco lo que yo estoy diciendo con cracking, por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestro sistema esféricamente simétrico, estamos aquí adentro, el sistema inicialmente estaba en equilibrio, supongamos que yo hago las perturbaciones, lo que va a pasar es que yo diré que hay cracking si para, por ejemplo, esta parte interna que está en verde, la fuerza iba apuntando hacia el centro de la distribución, la fuerza radial, y luego cuando paso a la región azul, la fuerza empieza a apuntar hacia afuera. Eso es lo que me refiero con cracking. Saqué el sistema del equilibrio y por algún efecto particular ocurre esto que está acá. Esto, a pesar de que así a simple vista pueda no parecer tan importante, en realidad se puede relacionar con muchos efectos que pueden ocurrir, por ejemplo, en el colapso de estrellas, en el que, bueno, pareciera ser importante si este efecto aparece o no. Por supuesto, algo que también es importante es que para ver el efecto de cracking yo debo perturbar el sistema de tal manera que lo saque del equilibrio. Es decir, existe la posibilidad de que yo haga perturbaciones sobre la densidad de energía y la anisotropía local y el sistema se siga manteniendo en equilibrio. En ese caso no vería nada. Por esa razón, uno asocia también la existencia de cracking con inestabilidades en el sistema. Es decir, si yo hago perturbaciones sobre el sistema, lo saca del equilibrio y aparece cracking, uno tiende a decir que, bueno, este sistema es más inestable que otros donde no ocurre. Vale, entonces, una de las, normalmente cuando se estudiaba cracking en los trabajos posteriores, para sacar el sistema del equilibrio, lo que se hacía era seleccionar unas constantes propias de cada modelo, es decir, la forma en que se hacían las perturbaciones dependía específicamente del modelo que se estaba estudiando. Lo que nosotros quisimos hacer fue presentar un esquema perturbativo que fuese lo más general posible,
dentro de los sistemas esféricamente simétricos. La idea era la siguiente. Primero, tenemos que hacer perturbaciones de la densidad de energía y la anisotropía local del sistema, y tenemos que hacerla de tal manera que el sistema, garanticemos la salida del equilibrio del sistema. Una forma de hacer eso es pedir una condición sobre las perturbaciones, y una de las más simples es pedir que la dependencia radial de la presión no cambie después de la perturbación. Una forma de exigir eso es con la ecuación 18. Si hacemos eso, lo que estamos diciendo es que las perturbaciones de la densidad de energía y la anisotropía local están relacionadas por la ecuación 19. Bajo estas condiciones, estamos seguros que la fuerza radial resultante, después de hacer este tipo de perturbaciones, ya no va a ser cero. Por lo tanto, garantizamos la salida del equilibrio del sistema. Y esto es completamente válido para cualquier sistema esféricamente simétrico que en principio siga una ecuación de estado de tipo bariónica. Luego de esas consideraciones, uno podría escribir lo que sería la fuerza radial del sistema después de que lo saque del equilibrio, que sería esta expresión que es bastante larga, que está acá. Y bueno, aquí defino unas funciones que también están aquí adentro. Luego de esto, esta sería la forma general que nosotros encontramos, y ahora podemos aplicarla a lo que sería con la ecuación de estado politrópica. Si uno usa las variables adimensionales, la ecuación de estado polítropa, en esa ecuación de la fuerza radial, uno consigue que todo sistema esféricamente simétrica que siga una ecuación de estado politrópica, si yo lo perturbo mediante ese esquema que nosotros propusimos, tendrá esta fuerza radial luego de la perturbación. Aquí lo que se hizo, bueno, usar las variables adimensionales, y bueno, se redefinió un poquito la fuerza para quitarnos unas constantes de encima. Aquí la gamma que aparece acá es el cociente entre las dos perturbaciones, y bueno, va a ser importante para el análisis después de si aparece cracking o no en este tipo de sistema. Como dije anteriormente, todavía no puedo evaluar completamente esto debido a que me falta información de cómo es la anisotropía del sistema. Entonces, para nosotros completar todo este esquema, lo que hicimos fue dar distintas condiciones de anisotropía, bastante conocidas. Una de ellas es la condición de que la solución sea conformemente plana. Eso ya está trabajado en un paper que se trabajó de Luis Herrera. El polítropo conformemente plano, es decir, un sistema esféricamente simétrico con una ecuación de estado polítropa, y que además le exijo que la métrica sea conforme plana. En ese caso, uno puede llegar a que esa condición se puede escribir como una condición sobre la anisotropía del sistema que sigue esta ecuación, y en este caso pudimos graficar cómo sería la fuerza radial resultante luego de que saque al sistema del equilibrio. En este sentido, bueno, aquí se ven, por ejemplo, dos gráficas. En la de la derecha no hay crackings, la fuerza radial es distinta de cero, pero no cambia de signo. Mientras que en la de la izquierda sí. La diferencia entre ellas es cómo es el cociente entre los cocientes entre las perturbaciones. Por ejemplo, aquí los cocientes son positivos en la ecuación de la izquierda, y aquí el cociente es completamente negativo. Lo que se varió, la diferencia entre cada una de las curvas, es el parámetro alfa, que es el parámetro que me dice qué tan relativista es nuestro modelo. Algo interesante que vimos es que mientras más relativista es el modelo, el cambio de signo en la fuerza radial resultante ocurre cada vez más hacia el centro de la distribución, mientras que si hago el parámetro cada vez más pequeño, ocurre más cerca de la superficie, y en algunos casos simplemente no llega a haber cracking. Mientras más pequeño sea el alfa, es posible que, bueno, no es posible, encontramos que hay ciertos valores de alfa para el que simplemente la fuerza radial no cambia de signo. Esta es la misma estructura, solo que en vez de variar el alfa, lo que se varía es el índice politrópico, el n. Y claro, se ve una estructura similar. Si yo voy aumentando el n, lo que ocurre es que cada vez el cracking ocurre más hacia el centro de la distribución. De nuevo, la diferencia entre estas dos gráficas es el cociente entre las perturbaciones, mientras que en el de la izquierda es positivo, en el de la derecha es negativo. La otra condición de anisotropía que presentamos fue la que se conoce como la condición de Karmakar. En este caso, la anisotropía que se presenta es de esta forma, y de igual forma hicimos el mismo análisis.
presentamos cómo es la fuerza radial resultante luego de perturbar ese polítropo con la ecuación de con la anisotropía de Karmakar. Y nuevamente encontramos distintos parámetros por los que puede aparecer cracking en general. Por ejemplo, en la primera gráfica que les muestro acá es la fuerza radial resultante, variando el valor de n del índice politrópico. Entonces, en este caso, algo interesante es que ocurre lo contrario al caso anterior. Mientras voy haciendo más grande el n, el cambio de signo en la fuerza radial, en vez de irse hacia el centro, más bien se está pegando más hacia la superficie. Eso lo que nos dice es que va a haber, si n es lo suficientemente grande, voy a encontrar que no va a haber cracking en algún momento. A diferencia de esto, lo que pasa es con el parámetro alfa. Sí, la gráfica de abajo otra vez la fuerza radial, pero variando qué tan relativista, o sea, qué tan grande es el alfa, que me mide qué tan relativista general es el modelo. Y en este caso se tiene que, bueno, para valores pequeños de alfa no hay cambios de signo, mientras que si voy subiendo poco a poco, digo, la diferencia tampoco es tan grande, pero si lo voy aumentando, ocurre cambios de signo que se van pegando cada vez más hacia el centro de la distribución. El otro caso que consideramos es el del doble polítropo. Se llama doble polítropo porque inicialmente yo solo había puesto la ecuación de estado politrópica para la presión radial y no para la presión tangencial. En este caso, estoy suponiendo que tanto la presión radial como la tangencial siguen una ecuación de estado politrópica, solo que con distintos índices. Es decir, la constante politrópica de la presión tangencial es distinta y el índice también. O sea, la potencia es diferente. En este caso va a haber una anisotropía que tiene la forma 35, donde lo que se define como tita es el cociente entre las dos parámetros de los dos índices politrópicos. Entonces, nuevamente, encontramos también que ocurría este efecto. En este caso, la de la izquierda es la fuerza radial cuando se varía el parámetro alfa, el que me mide qué tan relativista general es el modelo, y pasa exactamente lo mismo que en los anteriores. Si el alfa es más grande, lo que ocurre es que empieza a aparecer este cambio de signo en la fuerza radial y se va pegando cada vez más hacia el centro. En la de la izquierda también es una variación sobre alfa, pero nuevamente es cambiando el signo en el cociente de las perturbaciones. El de la derecha, el de la izquierda es con signo positivo, es decir, las dos perturbaciones tienen el mismo signo, mientras que en el de la izquierda no ocurre. Eso significa que aquí no hay cracking, no hay cambio de signo. Y bueno, esta sería variando lo que sería no el índice politrópico, el 1 en particular, sino lo que variamos, bueno, fijamos 1 y variamos el tita. Es básicamente decir que yo fijo el índice politrópico de la presión radial y cambio el índice politrópico de la presión tangencial. En ese caso, vemos acá que también ocurre el proceso de cracking. Aquí se ve un poco más chiquitito porque están más pegadas entre ellas. Y en este caso también igual. Nuevamente, los dos casos son de cambiando el cociente, el signo del cociente de las perturbaciones. Y en un caso los cracking aparecen, o bueno, el cambio de signo aparece más hacia el centro, mientras que en el otro tiende a aparecer más hacia la superficie y en algunos casos simplemente no ocurre un cambio de signo. Entonces, más o menos para ir terminando, lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo fue investigar las condiciones bajo las cuales los polítropos, lo que serían los polítropos anisótropos en relatividad general, exhiben este fenómeno conocido como cracking, que ocurre cuando hay fluctuaciones en la densidad de energía y la anisotropía local del sistema. Para eso, nosotros quisimos proponer un sistema completamente sistemático y lo más general posible. Por lo tanto, el esquema perturbativo que les mostré en realidad no necesariamente está ligado a que sea una ecuación de estado politrópica, puede ser cualquier ecuación de estado bariónica para cualquier sistema esféricamente simétrico. De esa manera uno vería si existe cambios de signo en la fuerza radial luego de perturbar el sistema o no.
Esa es la ventaja del método, no depende de ningún modelo en particular. Y ya centrándonos en el modelo de los polítropos, específicamente lo que encontramos es que mientras más grandes son los valores de gamma, que es el cociente de las perturbaciones, y el alfa, empiezan a aparecer cambios de signo en la fuerza radial que cada vez se van más pegando hacia el centro de la distribución. Eso es lo que nos dice, si lo quisiéramos ver en términos de estabilidad, este tipo de modelos polítropos parecieran ser más inestables ante la presencia de cambios de signo en la fuerza radial a medida que yo aumento el parámetro alfa y el parámetro gamma. Es decir, mientras más compacto sea nuestro modelo, mientras pareciera ser más inestable. Por otra parte, si gamma es negativo, entonces crece pero de forma negativa, el modelo tiende a ser más estable en el sentido de que dejan de aparecer esos cambios de signo. También ocurre con el alfa. Si el alfa es cada vez más pequeño, es decir, me voy acercando al límite newtoniano, o bueno, sí, no necesariamente totalmente en el límite newtoniano, pero si lo voy haciendo cada vez más y más pequeño, esos cambios de signo en la fuerza radial dejan de aparecer y uno diría que el sistema es un poco más estable ante este tipo de perturbaciones. Entonces, bueno, básicamente eso era todo. No sé si me pasé, bueno, de tiempo. Yo tengo una pregunta, Pablo. Ujú, Las perturbaciones el esquema perturbativo que ustedes ujú. introdujeron, estoy pensando en uno de tus slides en donde aparece la presión, ¿no es cierto? La variación de la presión con respecto a R. Ujú. Eh, Bueno, aquí, sí, ¿Cuál aquí. es, cuál es el sentido de lo general acá? Por ejemplo, ese tipo de perturbaciones engloba otras, hay otras que están contenidas en este Sí, esquema que pusiste acá. ¿Por qué es por qué es general? en el sentido de, o sea, puede ser más general, puedo tomar perturbaciones simplemente como cualquier tipo de perturbaciones y hacer un método normal de expansiones en términos de las perturbaciones. En ese sentido no es lo más general. Ujú. Eh, Digo lo más general debido a que en muchos de los trabajos iniciales en el que se veía cracking, o sea, quiero decir, para evaluar si hay cracking o no, yo necesito que las perturbaciones sean tales que me asegure la salida del equilibrio del sistema. Puede ser que yo perturbe todo y por alguna razón todo vuelva a estar como estaba inicialmente. Ujú. Hay una cierta condición específica que es básicamente que los cocientes de los calores específicos sea mayor que una cierta constante. No, ahorita no recuerdo muy bien específicamente, pero básicamente esa es la idea. Yo necesito garantizar que el sistema salga del equilibrio. ¿Qué sucedía? Que claro, como cada modelo era diferente, lo que ocurría es que lo que se hacía usualmente para evaluar si había cracking o no, era ver el modelo específico, buscar una constante relacionada con ese modelo que me midiera la anisotropía y otra que me midiera la densidad de energía y perturbar en base a esas constantes. Eso hacía que, bueno, dependiera del modelo específico que yo estuviese trabajando. Ujú. Entonces, lo que nosotros hicimos fue básicamente decir, bueno, vamos a tomar variaciones generales, perturbaciones generales, y lo que le vamos a imponer a esas perturbaciones es que el sistema se salga del equilibrio. Y eso lo logramos haciendo la ecuación 18, en el sentido de que no es la única manera, en ese sentido es una de las posibles vías, es pedir que la dependencia radial de la presión no cambie. En ese sentido nos aseguramos que no, el sistema siempre va a salirse del equilibrio vía estas perturbaciones. Y claro, a este nivel no estoy diciendo nada sobre el modelo específico, más que es esféricamente simétrico y es un fluido anisótropo. Fuera de eso, puedo hacer cualquier otro tipo de modelo que cumpla con esas condiciones y seguir este mismo proceso. Es decir, puedo usar esta misma ecuación que me dice la fuerza radial para cualquier tipo de este tipo de modelos. Ok. Oye, y esta variación del parámetro alfa, ¿ustedes la grafican o hay una ecuación de la cual se deduce inmediatamente que para ciertos valores más relativistas o menos relativistas? ¿Se podría Ah, no, eso, calcularlo directamente, analíticamente? analíticamente, no, hasta menos hasta donde sabemos.
al menos con la forma en la que nosotros solucionamos, no esta parte, no la parte de las ecuaciones radiales, sino estas que están acá, estas dos, la 14 y la 15, en general no tienen soluciones analíticas, es decir que, bueno, todo lo que nosotros hicimos fue completamente numérico y fuimos probando poco a poco hasta con los Buen distintos trabajo. modelos. Sí, sí, fue un trabajo bastante arduo, si bien no complicado, pero sí un poco tediosos para ver cómo variaba cada una de las soluciones con estos modelos. También otra cosa que puede ocurrir es que en las soluciones numéricas yo estoy trabajando con soluciones internas, puede ocurrir que uno solucione esto y se dé cuenta de que para los parámetros que uno colocó, el sistema no tiene superficie, es decir, tienes una función que nunca llega a una superficie y que sigue siempre, es decir, no es una buena solución interna. Eso también pasaba bastante. Ujú. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí, yo me gustaría hacer una observación sobre tu ecuación 14, la ecuación de Enden. Mira, esta ecuación no tiene simetrías, ¿no? Cuando uno la estudia mediante grupos de Lie. Y Sí. por lo tanto es complicado de resolver analíticamente, como dices. Pero sin embargo, yo la he trabajado mediante el método de factorización y sí que he encontrado soluciones particulares. O sea, Ya, como no conozco si me pudiera dar alguna sí, sí, referencia. el método de factorización es un método algebraico. Perdona por el perro, pero no le No, puedo. tranquilo. Y yo lo hago por hobby, ¿no? Y sí que he encontrado para determinados valores de n, por ejemplo, con tu notación, soluciones, ya te digo, particulares. No una general, pero sí particulares. Entonces, Ya, si tú buscas en la literatura método de factorización, ok. lo mismo te puede ayudar para obtener, claro, una solución y te dé idea de cómo el comportamiento de general. Vale, no, muchísimas gracias. Muchas Como gracias. sugerencia, vamos. Sí, no, Pero, gracias. en general, encontrar una expresión analítica para cualquier valor de n, esto es imposible. Sí, eso sí habíamos intentado, pero esto no es más que, no es, si bien es una solución, no es exactamente una forma como tal de solucionarlo, sino que era que lo que hace algunas personas, al menos en el contexto de relatividad, es suponer cuál es la forma de chi directamente. Ellos lo ponen a mano y bueno, obviamente ya ahí ya sacas la anisotropía. Eso solo se puede hacer si tienes anisotropía. Si no tienes, bueno, ya eso no es solución. Eso es la única forma en que yo he visto algunas personas que sacan alguna, alguna solución de acá. No es la forma que nosotros seguimos, no queríamos hacerlo de esa manera porque limitábamos un poco las posibles soluciones que podían aparecer, al menos de forma numérica. Pero muchas gracias por el comentario, lo voy a buscar. A veces tener una solución particular te sirve para extender tu resultado, ¿eh? De todas maneras, no la desprecies, a eso me refiero. No, por supuesto. Eso es lo que no era exactamente el enfoque que queríamos seguir, o sea, estábamos más centrados en ver si aparecía cracking o no antes de buscar las soluciones, pero sí estábamos interesados en estudiar posibles formas de conseguir soluciones analíticas de estas ecuaciones. Bueno, hay más consultas, comentarios. Bueno, muchas gracias, Pablo, por haber participado. Ha sido un agrado. Tu presentación muy Gracias. buena también. Y agradecerles a todos porque hemos llegado al final de la sesión. Su esfuerzo, su paciencia fue largo.